Hola, ¿cómo estás? Me llamo Beatriz María, soy docente universitaria especializada en español para extranjeros y preparación de exámenes. En este video voy a explicarte en qué consiste el examen de español para fines profesionales. Comencemos. El examen USALES Pro evalúa el nivel de dominio del español para fines profesionales. Está dirigido a personas no nativas que necesiten acreditar su nivel de español para fines comerciales o laborales. El examen se rinde en centros de exámenes aprobados por Language Search alrededor del mundo en una fecha y hora establecida por el centro y seleccionada por el alumno. Si bien el examen no caduca, es recomendable renovarlo luego de los 2 años de haberlo rendido. Un aspecto importante es saber cuáles son los temas que se evalúan en este examen. La oficina, el entorno de la empresa en general y la rutina de trabajo, productos y servicios, bienes de consumo, compras y precios, entre otros, entretenimiento de los clientes, relaciones con los colegas y los clientes, intereses personales, resultados y logros, actividades de tiempo libre, comida y bebida, educación, deportes, viajes y salud. Como observarás, si bien es un examen orientado a fines profesionales, abarca temas que bien podés haber visto en un curso o examen de español para fines generales. La evaluación está dividida en 3 exámenes: expresión oral, expresión escrita y comprensión auditiva y lectora. El alumno puede elegir dar todos los exámenes o rendir aquel que le resulte más conveniente según el grado de dominio que necesite acreditar. Este examen evalúa la capacidad de comunicarse oralmente en español en un contexto profesional. Si bien el examen es oral, las consignas se dan por escrito en español e incluso el alumno puede tomar nota antes de realizar cada actividad comunicativa. Temas como la coherencia del mensaje, la fluidez y la entonación al hablar en español son puntos importantes para rendir esta prueba. El examen tiene una duración total de 15 a 20 minutos. Veamos ahora cómo se componen sus tareas. La primera tarea es una entrevista que dura 4 minutos en total, en el cual el evaluador le hará preguntas sobre su trabajo, sus estudios, su futuro profesional y sus intereses personales. La segunda tarea es una presentación sobre un tema con una duración de 4 minutos. Recibirás 3 opciones por escrito, tendrás 1 minuto para elegir el tema y escribir notas acerca de lo que se va a decir. Luego tendrás que hablar del tema elegido y el evaluador te hará una pregunta de reflexión sobre ese tema. La tercera tarea es un debate de intercambio de información con una duración de 4 minutos. El evaluador te dará instrucciones y tendrás 1 minuto para leerlas y luego hablar sobre el tema. La tarea finalizará con una pregunta del evaluador sobre un tema similar o relativo al tema elegido. El examen de expresión escrita evalúa la capacidad de expresarse por escrito en español, en un contexto profesional. Temas como la expresión, la gramática y el vocabulario son puntos importantes para rendir esta prueba. En este caso, este examen puede rendirse por ordenador o en papel. La duración total es de 45 minutos. Veamos ahora cómo se compone cada tarea. La primera tarea puede ser un mensaje
carta o correo electrónico breve que contenga entre 50 a 60 palabras en un lapso de 15 minutos. En tanto, la segunda tarea tiene el formato de carta o informe, con un estilo apropiado al tema que le toque al alumno. En este caso será de 200 palabras de extensión en un lapso de 30 minutos. En ambas tareas es importante que el alumno respete todas las instrucciones dadas para realizarla. El examen de comprensión auditiva y lectora evalúa la capacidad de comprender textos y audios en español en un contexto profesional. Esta prueba puede realizarse por ordenador o en papel. Su duración total es de 110 minutos entre las dos pruebas. Vamos a ver ahora cómo se compone cada prueba y las tareas que la componen. El examen de comprensión auditiva está compuesto por 50 preguntas en 50 minutos. El examen está dividido en 4 partes y las tareas aumentan su dificultad en cada parte. En el examen de comprensión lectora tenemos 60 preguntas en 60 minutos. El examen está dividido en 2 partes y la segunda parte aumenta el nivel de dificultad. El sistema de puntuación se presenta en una escala de 0 a 100, alineado a la escala del marco común de referencia para las lenguas. Luego de haber rendido el examen, el alumno obtendrá 2 documentos: el informe de resultados y el certificado. El informe de resultados detalla la puntuación obtenida en cada destreza y cuál es el nivel que le corresponde. En el caso del certificado, lo que se obtiene es el nivel de español alcanzado para presentar ante entidades. Los exámenes rendidos por computadora obtienen una puntuación provisoria al finalizar el examen. En tanto, las pruebas rendidas en papel reciben su calificación unos días más tarde. En el caso que venimos viendo, ¿qué significa obtener el nivel B1? De acuerdo a la escala de competencias a las que uno queda habilitado al dar el examen, en B1, que va de los 40 a los 59 puntos, el examen habilitará al candidato para usar el teléfono y transmitir mensajes sencillos, comprender cartas habituales e información sobre productos o servicios conocidos, tratar con clientes sobre temas habituales y mantener una conversación limitada, escribir cartas habituales, mensajes y correos electrónicos basados en datos objetivos, si el trabajo a su vez es revisado. Si ya tienes conocimientos de español, visita la página del examen donde encontrarás información útil y un modelo de examen para que puedas practicar. En caso que necesites reforzar o incrementar tu nivel de español, puedo acompañarte con clases de apoyo para que te familiarices con el contenido del examen y sesiones de práctica para los exámenes de expresión oral y expresión escrita, de manera que llegues de la mejor forma preparado. En caso que quieras prepararte por tu cuenta, te dejo el enlace a la edición digital Español para negocios y empresas, modelos de examen USAL Expro, el cual contiene 2 modelos completos de examen para que puedas practicar y entrenarte de la mejor forma. Hasta la próxima.